Hola, buenas noches. Es un gusto que nos acompañen nuevamente para hablar de personajes geniales en nuestra historia. Todas aquellas vidas, hombres, mujeres, que han tejido eso de lo que estamos hechos. Nuestra historia, Gerardo Laveaga, como siempre, querido amigo, me acompañas para hablar en esta ocasión de un personaje fundacional en la historia de México. Sé que se ha hablado mucho, hay mucho mito, hay muchas cosas con respecto a doña Marina Malintzin, la mal llamada Malinche. Ese es nuestro personaje de hoy, queridísimo. Dicen que se llamaba Malinali. Malinali es la planta, una planta que yo no conozco, pero he leído de ella, planta para hacer cuerdas, para hacer riatas, Malinali. Y que bueno, luego el tzin ya fue algo así como muy elegante, como para darle jerarquía a la señora. Se le ha acusado muy injustamente de traidora. La palabra Malinche significa que prefieres lo extranjero. Pero tú lo dices en Hijas de la Historia, y lo dice la señora Townsend, y lo dicen una gran cantidad de historiadores. Ella no traicionó a nadie, ella no tenía por qué, son pueblos distintos. Y pensar que Malinali o Malintzin, como se dice ahora, traicionó a alguien, es no haber entendido. Pero ¿por qué no nos cuentas algo? Si hay alguien que ha estudiado a Malinche, a Malintzin, además de la señora Townsend y además de algunos otros, eres tú. ¿Por qué no nos cuentas, es traidora o no es traidora? No, de ninguna manera. Es un personaje fascinante. Incluso su nombre nunca lo sabremos, porque en la historia y digamos, en la tradición prehispánica, tu nombre, el nombre que te daban tus padres, no se sabía porque después ibas tomando lo que pasaba en tu vida y ese era tu nombre. Nunca sabremos cómo se llamó una de esas esclavas a las que fueron dadas. Ni dónde nació, justamente. ni cuándo nació. Sí, eso ya se tiene una ubicación. Ella nace en una parte de este imperio mexica, a los alrededores de Coatzacoalcos, actualmente en Veracruz, en una ubicación de la población se llama Olutla. Esto era un pueblo de tradición olmeca, hablaban un idioma también que no era el náhuatl, Aunque los de Painalá dicen que nació en Painalá y ahí está... No. En últimas fechas ya está localizado en donde nació y fue en el área de Coatzacoalcos. Obviamente es una mujer que, como muchísimas otras, fue dada, que no fue una cosa exclusiva del mundo prehispánico. Cuando llegaba una guerra o una conquista de cualquier tipo, para hacer alianzas se casaban a las mujeres con los hombres de diferentes partes del mundo. Eso lo hemos visto en toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que sucede con esta mujer. No sabemos exactamente cuándo nace, pero lo que sí sabemos es que la ubicamos cuando Hernán Cortés ya está en esta campaña por llegar a México Tenochtitlan y tiene justo una lucha, se enfrenta con un cacique en este mundo maya. ¿Qué le había pasado a esta joven antes? ¿Por qué no podemos decir que es traidora a la hora de ver a Cortés? Porque 2 veces antes había sido ya vendida como esclava, antes incluso de que llegara Hernán a su vida. Entonces, ¿qué fue lo que sucede en este gran imperio mexica? Una mujer era verdaderamente, si hoy pensamos en la desigualdad, las mujeres no tenían una posición, por supuesto, absolutamente privilegiada en lo absoluto. Las mujeres eran también objetos que se daban y se intercambiaban. Cuando muere el padre y ella queda huérfana, la madre vuelve a casarse, digámoslo así, de manera occidental, y ella formará parte de ese tributo que exigía ese imperio mexica, que tenemos esta idea de almibararlo y ponerlo como si fuera algo maravilloso, y era una teocracia absolutamente brutal y absolutamente estratificada, y más para una mujer. Entonces es vendida como esclava, incluso como tributo, y llega entonces al mundo maya chontal. Ahí ya trae 3 idiomas: el náhuatl de los conquistadores, de sus conquistadores; el popoluca, que es el que habla El pueblo. exactamente, como una herencia olmeca; y después el maya chontal, porque irá a El esa náhuatl. área. No, o sea, ahí habla Por eso, 3. Maya, Popoluca. Y maya chontal, cuando la venden a los mayas chontales. Claro. Los mexicas exigen tributo, la madre la vende. Y qué gran talento, porque eso no podemos negarlo, qué gran talento tenía para las lenguas, porque acabó también español. Por supuesto. Y logró ser la gran intérprete, y no la premiaron y no la rescataron por su linda cara, porque hacía buena cocina. Claro. Era una mujer talentosísima. Claro. Una gran intérprete, es como el modelo de las intérpretes que logra conectar culturas. Y ella dice, bueno, yo no tengo que trabajar para el grupo A, ni para el B, ni para el C, yo no le debo nada a nadie. Por eso creo que no es una traidora. Por eso creo que es una mujer con mucho carácter y con mucho talento. De eso no tengo la menor duda.
Estoy completamente de acuerdo, Gerardo, porque ese carácter es el que va a definir. Y hablabas también de la investigación de Camilla Townsend. Camilla Townsend lo que hace es investigar a esta mujer desde el punto de vista antropológico. Y tú te puedes imaginar que justamente en esos momentos brutales que se está dando, ya es inminente la caída de este imperio, porque si no hubiesen sido estos españoles en esta expedición que Hernán Cortés se le escapa de una manera a Cuba, hacia el territorio, hubiesen venido otros. Pero lo que ella entiende es que en estos tiempos habrá otra vez lo que a ella le sucedió, los cambios, las conquistas. Y ella sabe que si se hubiera quedado callada, no hubiera traducido, ahorita te digo, la maravilla que fue el momento en que le traduce a Hernán Cortés. Lo que más quería Cortés era llegar justamente a eso que había huido, a ese imperio, a esa a Tenochtitlan. Y entonces cuando pasa una cosa muy curiosa en la historia, un español que había estado náufrago por la expedición de Grijalva 2 años antes de lo que te cuento con Cortés. Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar. Con Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero se casa con una mujer maya, se convierte en un maya que además peleará con Cortés. Pero Jerónimo de Aguilar será muy feliz que lo rescatan los españoles y se convierte en traductor. Cuando va avanzando, estas mujeres que le regala este cacique de Tabasco, de Pochontán, son varias mujeres. Dirán los que la conocieron en ese momento que era la más desenvuelta, que era la más inteligente incluso. No podemos decir si era bella o no, dicen algunos que sí, obviamente Bernal Díaz del Castillo dice que era una mujer bella en sus crónicas, pero ¿qué es lo que hace Gerardo? Que traduce, Jerónimo dice, es que no tenía mucho ser, dice Bernal Díaz del Castillo. Qué bonita frase. Tenía mucho ser. Mucha personalidad, mucha postura. Pero entonces llega Hernán, llegan los emisarios de Moctezuma Xocoyotzin con regalos y demás, él ya va avanzando. No puede traducir Jerónimo de Aguilar y ella no se queda callada. Esa es la tesis de Camilla Townsend. ¿Por qué no se queda callada? ¿Por qué entendió? Por lo que tú estás diciendo, Gerardo, porque es intérprete, porque ella supo leer en ese momento lo que venía y habló. Déjame añadir algo. Sí, es una gran intérprete y es maravillosa su personalidad, pero además es la consejera política de Cortés. Interpreta. Ella oye muchas cosas que no oyen los españoles. Ella entiende y le dice a Cortés, están planeando una matanza aquí, te van a hacer esto, te van a traicionar. ¿Sí? Y la gente dice, claro que es una traidora, ¿cómo le da toda la información a los españoles para que nos ataquen? Pero ¿traidora a quién? Los mexicas habían explotado a toda esa región olmeca y maya, la habían esquilmado, habían golpeado, torturado, apresado. Y dice, yo no tengo lealtad con ellos, al contrario, que los derroten. Y ella también va a ser la traductora y va a acercar a Cortés con los tlaxcaltecas. Y cuando Xicoténcatl se acerca para decirle a Cortés, yo te ayudo, dice, yo te apoyo. Y no solamente es la traductora, claro que es la traductora, pero es la consejera política. Ella sabe qué se huele, qué se dice, qué se mueve. Es interesantísimo porque esta leyenda negra, que además es lapidatoria, porque realmente tenemos hasta un adjetivo, el malinchismo, ¿no? Cuando todo creemos que todos los males de esta nación es por la traición de esa mujer, como si ese México fuera el México actual y le hubiésemos entregado Palacio Nacional y le hubiéramos dado el ejército. No. Como si ese México fuera el México actual, exacto. Y no lo fue. Con la visión de algunos políticos, los tlaxcaltecas tendrían que pedirlos perdón también. Los mexicas tendrían que pedirle perdón a los ochimilcas, o tendrían que pedirle perdón a los tlaxcaltecas. Claro. Además, los aztecas, igual que los españoles, llegan de fuera con otra religión y por medio de la guerra y de la sangre imponen esa religión, imponen a Huitzilopochtli en el altiplano del Valle del Anáhuac. Entonces también hacen lo que hicieron después los españoles, por fuerza impusieron otra religión. El mundo mexica, el mundo náhuatl era un imperio que padecieron muchísimos individuos. Por eso, entre ellos Malintzin. Por eso cuando leemos a Miguel León Portilla o a Eduardo Matos Moctezuma, en el momento que el mexica impone su voluntad y hace un tributo, en ese momento está sembrando su final, porque Hernán Cortés y los españoles explotarán ese odio que llevaba 200 años a su beneficio. Pero ¿qué es lo que hace Malintzin? Malintzin no es que, yo ahora quiero a Cortés, o era una mujer que estaba enamoradísima. Quitémosle esa leyenda y eso almibarado y ese personaje y eso de que fue jodida o fregada, en fin. Yo no estoy justificando una conquista, ni la de México, ni la de ningún otro momento de la historia. Lo que estoy diciendo es que es nuestra fundación
Y lo que hace Malintzin es adherirse a esos nuevos tiempos, supo entendía que iban a ganar, lo vio en Pochontán, vio cómo ganaron en un momento brutal, de una matanza tremenda en esa guerra que se le fueron oponiendo. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero imagínate qué vida fabulosa cuando entiende, no podemos llegar a la ciudad de estos invasores para ganar. En el caso de que ella hubiese querido, no pueden los mexicas, no tienen una opción porque ni siquiera existe una tecnología para cruzar eso de donde ellos vinieron. Para los mexicas eran montañas que se movían. Entonces entiende para bien. Que los mexicas fueran a España, quieres decir. Exacto. Sí, no había manera. No había manera, era algo inminente. Entonces, en lo que podemos leer de Malintzin y de Camila Townsend, lo que está en esa época, en los códices y demás, lo que ella entiende es que se acabó un tiempo, que viene una guerra, que viene una conquista, y será quien habla, Gerardo, con el Tlatoani que lo hubiese matado si a quien no se le podía ver a los ojos, no se le podía, y ella que es una mujer que ha visto 2 veces esclava, claro, lo ve así, oye, y Tlatoani es el que habla. Pero a mí lo que me llama la atención de ella, lo que me fascina de ella, es la gran asesora política. Pero ahora viene una pregunta más. ¿Por qué Cortés siempre se deshace de ella? ¿Por qué Cortés la tuvo viviendo ahí en el Templo Mayor durante 150 días al ladito de Moctezuma y traduciéndole? Pero nunca, al principio se la regala a este hombre, Alonso Hernández de Portocarrero. Y luego la casa con un señor Juan Jaramillo. Pues yo no quiero a esta señora. Claro, la casa, por el rito católico, le da dignidad y es una señora cristiana. Cuando llega su mujer del otro lado, llega a México, la mujer de Cortés. La Marcaída. Sí, y Cortés dicen que la mandó matar, Cortés, digo, son cosas que se cuentan, porque murió en condiciones muy extrañas, venía muy sana la señora, y de pronto se da cuenta que vive amancebado, perdón el verbo tan desafortunado, pero que vive junto con esta mujer indígena, y la mujer muere misteriosamente. ¿Por qué Cortés nunca se casa con ella después de toda la ayuda que le dio? Esa es una gran pregunta que hay que verla con los ojos de esa época. ¿Qué es a lo que venía Cortés? Ese expedicionario, ese conquistador, ese hombre que buscaba consolidar todo ese siglo, todos esos descubrimientos, todo eso que buscaba el mundo, porque no nada más fue España, iniciaba el siglo de las conquistas y de los grandes imperios. Por supuesto que le puedes poner, tenemos una gran personalidad en nuestro país que es Christian Duverger. Christian Duverger se atreve a decir, que a mí me parece que no hay un sustento para saberlo, pero es una hipótesis que es una de las que se pueden entender. No hubiese permitido el rey, no hubiese permitido la corona, que hubiera tenido una vida que no fuese la que se esperaba en España. Era un hombre muy de España, muy del catolicismo, muy con una ambigüedad absoluta. Pedro de Alvarado se casó con una indígena. No se casa tampoco, no, con Tecuelhuetzin no se casa. Tampoco se casa con Isabel Moctezuma, Hernán Cortés, que además Duverger dice no se atreve porque hubiese sido... Pero muchos de los capitanes sí se casaron con indígenas. Pues ahí te voy, el que se casa, primero la da al más importante de la expedición, que era Portocarrero, porque era darle digamos, un lugar a ese hombre. Y después, cuando se casa con Juan Jaramillo la conoce desde tiempos muy tempranos, cuando esta mujer es regalada. Incluso cuando ya tuvo al hijo Martín Cortés, claro, cuando ya tuvo al hijo de Cortés. Porque ya vivió con Cortés, porque ella fue la intérprete, la acompañante. Si hubo amor, yo me atrevo a decir que sí, hubo una relación muy personal con ellos, pero no podemos entender la visión de ese mundo. Y con Jaramillo, con Jaramillo tuvo una hija, María. Y vivió un matrimonio maravilloso. Y después de tener ya la estabilidad de estar casada, todavía se va a la conquista de las Cibueras, que es una expedición trunca de Hernán, y regresa después. Muere aproximadamente a los 30 años de edad. Lo único que conocemos es la casa donde vive, es el solar en el centro histórico, pero no sabemos dónde está enterrada. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por habernos acompañado a descubrir personajes geniales de nuestra historia.